Este último tema lleva por título la confesión de fe y el oficio pastoral. Ya hemos mirado la responsabilidad que tiene la iglesia de participar activamente en el orden y la forma de gobierno según la voluntad de Cristo. Hemos aprendido que es la voluntad de nuestro Señor y va a ser por medio de una iglesia debidamente ordenada y constituida, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Implica orden, implica trabajo. Una fe que se traduce en obediencia. Hay distintas formas de gobierno y nosotros necesitamos ser muy respetuosos con las distintas formas de gobierno, porque seguramente tenemos amigos, conocidos, hermanos, familiares que van a otras congregaciones y que tienen una forma de gobierno distinta. El congregacionalismo no es algo que se practique en las iglesias por muchas razones. Sin embargo, mis hermanos, no nos jactemos, dice la Escritura, porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si hoy puedes entender un poco más de la voluntad de nuestro Señor, es por pura gracia. El congregacionalismo, mis hermanos, creemos que es la forma de gobierno más coherente si sacáramos y tomáramos las Escrituras y pudiéramos sacudirla un poquito para que cayeran todos los versículos que tienen que enseñarnos sobre la forma de gobierno. Bueno, el congregacionalismo se ha dedicado a poder tomar todos los pasajes de las Escrituras, las implicaciones y aún las complicaciones para organizarlos de tal manera que no se forcen los textos, sino que estén debidamente organizados y se conecten y fluyan de una forma orgánica. Así como una plantita es sembrada y crece y da fruto, el congregacionalismo busca mantener de forma orgánica la verdad de las Escrituras en cuanto al gobierno se refiere. Decíamos hace un momento que la iglesia está llamada a hacer juicio y justicia, a conocer la verdad. Pero también, mis hermanos, estamos llamados a dar forma a esa verdad. Aquí es cuando nosotros tenemos que comenzar a tomar de una forma seria otra palabra. Hablamos del congregacionalismo, pero hoy hablamos acerca del confesionalismo. ¿Qué es el confesionalismo? No es otra cosa más que la práctica de una confesión. Es decir, como iglesia estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Pero fue Pilato quien preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es la verdad? Una iglesia que se está esforzando por conocer esa verdad va a darse cuenta que de la verdad es necesario darle una forma coherente, no solo en el aspecto de gobierno, que podríamos decir la verdad es que Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para que sea la iglesia la que reconozca a sus pastores. Eso es la verdad respecto a la forma de gobierno. Pero no solamente hablamos de ese aspecto de la verdad, sino que también hablamos de Dios como la Santísima Trinidad, hablamos del decreto de Dios, de la ley de Dios, la caída del hombre, la providencia de Dios. Es decir, una iglesia al crecer en el conocimiento de la verdad necesita poder definir esa verdad y no estar cambiando y saltando o coqueteando con una verdad y posteriormente con otra verdad. Ahí es cuando las confesiones de fe que se han formulado antes que nosotros a lo largo de la historia tienen un beneficio. Quizá algunos de ustedes hayan escuchado decir a alguien, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito. Bueno, mis hermanos, estamos confesando la verdad. Y nuevamente, como mencionábamos acerca del catolicismo romano que le ha dado mal uso a la palabra obispo, cuando nosotros hablamos del credo, por ejemplo, el credo de los apóstoles, hablamos del credo de Nicea, el credo de Atanasio y las formas en las que la iglesia a lo largo de ya 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo ha tenido retos, mis hermanos. Muchos aspectos de la verdad
se han puesto en tela de juicio y Dios ha levantado a hombres dotados, a pastores, a iglesias, para poder ponerse en la brecha y definir esto es lo que las Escrituras enseñan sobre este o sobre aquel otro tema. Fue después de la Reforma Protestante, después de algunas luchas que por esos 1600 años habían sucedido, que un grupo de hermanos a quienes confundieron con anabautistas, miraron que había un aspecto que aún tenía que reformarse en la iglesia. Sí, la Reforma Protestante, de la mano de Lutero, Juan Calvino, Teodoro de Beza y otros reformadores, defendieron la justificación por la fe. No es por obras, sino que es por medio de la fe. A partir de entonces, esos 5 gritos de batalla: sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, las 5 solas de la Reforma. Solo la Escritura es nuestra máxima autoridad y es la única que puede obligar a nuestras conciencias. Solo se hace para Dios, todo lo que se hace para la gloria de Dios, etcétera. Bueno, volvimos a las Escrituras, miramos la salvación por la sola gracia, por la sola fe, por medio solamente de Cristo, para la gloria de Dios. Pero las iglesias aún estaban en un proceso de reforma. Los bautistas particulares, hoy conocidos como bautistas reformados, entonces estudiaron un poco más el tema y ellos encontraron en las Escrituras el entendimiento de lo que hoy conocemos como el congregacionalismo. Así que ellos tomaron lo que otros habían creído a lo largo de la historia de la iglesia, el credo de los apóstoles, el credo de Atanasio, etcétera, etcétera, y tomaron la confesión de Westminster, Saboya, etcétera, etcétera, pero especialmente en uno de los capítulos que ellos escribieron, que es el capítulo 26, ellos hablaron acerca de lo que creían que la Biblia enseñaba respecto al orden, funcionamiento y gobierno de la iglesia. Entonces, el día de hoy, en este momento, voy a tomar de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, voy a ir al capítulo 26 para poder meditar un poquitito de lo que ellos dejaron registrado que creían respecto al pastorado en una iglesia congregacionalista. Y ustedes dirán, bueno, pues que no es una enseñanza bíblica. Solo quisiera que vayamos a primera carta a Timoteo, capítulo 3, por favor. Lo he parafraseado anteriormente. Primera Timoteo, capítulo 3. Recordemos que la carta a Timoteo es el resultado de una encomienda que Pablo da a Timoteo. Algunos le conocen como una carta pastoral, y es que Pablo envía a Timoteo para ordenar el desorden que se está dando en la iglesia en Éfeso. Habían 3 grandes problemas, ya los he mencionado: hombres adinerados que con su dinero creían que tenían más peso sus decisiones y se tenía que hacer lo que los hombres adinerados decían. Por el otro lado, habían mujeres que estaban en el liderazgo y que Timoteo estaba llamado a corregir esa deficiencia. Y el tercero de ellos, había hombres que estaban enseñando equivocadamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hombres adinerados, pudientes, con influencia, hombres que estaban enseñando equivocadamente y mujeres empoderadas. Bueno, pues era un cóctel no muy saludable. Así que el apóstol Pablo da estas instrucciones en la primera carta de Timoteo. Pero llega un momento en el capítulo 3 en el que dice ya en el verso 14, una vez que ha tratado estos asuntos, Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Específicamente en el verso 16, Pablo usa una palabra que podría ser también traducida como confesionalmente grande es el misterio de la piedad. Se traduce como indiscutible, es decir, que no está a discusión. La verdad es la verdad y nunca se discute.
No podemos nosotros ponernos a discutir si ese es un muro o no. Por mucho que otros hombres quieran decir que es una gomita o que es una cobija o el nombre que le den, pruébala y te darás cuenta de lo que es la verdad. Te vas a lastimar si quieres cambiar eso. Por eso Pablo escribe a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y curiosamente, lo que está haciendo Pablo es un pequeño credo. Algunos historiadores creen que esta es una de las confesiones de fe más antiguas que la iglesia cristiana empezaba a conocer en medio de las iglesias. ¿Cómo podemos nosotros cumplir con la gran comisión, mis hermanos, si no obedecemos las palabras de Cristo? Su mandato y su voluntad expresa es: vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Hacer discípulo es más que mandar a niños a la escuela. Nuestros maestros de hoy en día no tienen discípulos, tienen estudiantes. Los que mandan a sus niños a la escuela lo mandan de 8 a 1 de la tarde, pero después de la 1 a 2 de la tarde regresan a casa, no se van a vivir con su maestro. Un discípulo se caracterizaba por seguir a su maestro donde quiera que éste fuera, ahí pudieran vivir, no solo recibir el conocimiento, sino experimentar la enseñanza que el maestro le estaba dando. Por eso Cristo tenía discípulos, por eso los discípulos dejaron las cosas, dejaron sus barcas y sus redes, dejó Leví, Mateo, dejó el banco de los tributos y le siguieron. Un discípulo es aquel que va a seguir a su maestro no solo para escuchar su enseñanza, sino para poder vivir conforme a esa enseñanza. Y esa enseñanza no es mutable. Un maestro no está experimentando, bueno, hoy voy a aprender esto, mañana el otro. No es como seguir a Buda, no es como seguir a alguien que está experimentando alguna cosa. Jesús dijo clara y tajantemente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad, no está a discusión. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es la verdad. Nosotros recibimos esa palabra, experimentamos esa palabra y retransmitimos esa palabra. Eso es nuestro trabajo como iglesia. ¿Cómo vamos a cumplir con la gran comisión si nosotros queremos que la gente sienta, imagine, sueñe, perciba? Mis hermanos, recuerden lo que dice la Escritura: el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede comprender ese corazón que es perverso y engañoso, que es mutable, que hoy siente esto, mañana siente el otro, hoy cree que esto es lo de a de veras, mañana cree que esto es lo de a de veras? Mis hermanos, no podríamos enseñar a los discípulos de Cristo de la misma manera que ellos quieren aprender, porque ellos hoy en día están convencidos que quieren esto y a los 2 días que sale una nueva promoción dicen: no, esto es lo bueno, esto es lo bueno. No podríamos hacer eso con la verdad. Por eso es que Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es decir, la verdad no se está reformando, mis hermanos. La verdad es la verdad, absoluta y clara. Nuestro trabajo es conocer y crecer en el entendimiento de la verdad que no se discute. Por eso es tan importante que una iglesia que está unida por la verdad y estudia seriamente las Sagradas Escrituras para crecer en el conocimiento de la verdad, tarde que temprano va a volverse una iglesia confesional. Se va a dar cuenta que lo que entiende de las Escrituras, otros cristianos ya lo han creído a lo largo de 2000 años de historia. Y si una iglesia llega a la conclusión de que cree cosas distintas a lo que otros cristianos han creído a lo largo de la historia, pues felicidades, tenemos una nueva secta. Así es como surgieron los testigos de Jehová, así es como surgen los mormones, apartándose de lo que el cristianismo ha abrazado por 2000 años. ¿Acaso somos mejores que ellos? No. Y si tenemos el mismo espíritu, aunque nunca hayamos leído nada de esas cosas de la historia, por el mismo espíritu llegaremos muy seguramente a las mismas conclusiones en la gran mayoría de esas conclusiones. Por eso, mis hermanos, es que es tan importante que una iglesia sea confesional. Pablo está dándonos aquí un pequeño credo, y a lo largo de las Escrituras tenemos pequeños credos como por ejemplo decir: Jesús es el Señor. O tú lo puedes decir libremente, pero en la época romana decir que Jesús era y es el Señor te llevaba a la muerte. Porque solamente el César era el Kyrios o el Curios, él era el Señor, pero no
para los cristianos. Para los cristianos, Jesús es el Señor. Esa ya es una declaración de guerra para un ateo, un agnóstico, para un testigo, un falso testigo de Jehová. Decir que Jesús es Dios es una declaración de guerra, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, nosotros nos queda muy claro que la verdad se recibe, se apropia, se comprende, se abraza, se atesora, se proclama, se da a conocer, se transmite, se defiende. Pero no es nuestro sentimiento. Piensen en esto que decía un hermano: Cristo murió, eso es doctrina. Perdón, eso es verdad histórica. Cristo murió por mis pecados, eso es doctrina. ¿Por qué creemos en un hombre que murió en la cruz? Si en la época de los romanos habían cientos de crucificados. Pero nosotros afirmamos que no es cualquier hombre que murió en la cruz. Es Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz. Pero si muchos morían en la cruz, pero Él nació sin pecado. Lo estamos confesando. Él fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, pero fue sepultado y resucitó al tercer día. Estamos confesando la verdad. Pero si alguien sintiera de una forma distinta y dijera: no, yo siento que Jesús realmente no murió en la cruz, ha de haber muerto decapitado. Bueno, él ya está yendo en contra de la verdad, ¿nos damos cuenta? Por eso es tan importante la confesionalidad dentro de una iglesia. Una iglesia que no logre establecerse en una confesionalidad puede ser un riesgo para los miembros de una iglesia, porque no hay una brújula, no hay un norte, no hay en qué dirección andar. Una iglesia puede ir girar a la derecha y después a la izquierda y luego a la derecha y luego a la izquierda y luego retroceder y luego, mis hermanos, eso sería muy peligroso para una congregación. Lo digo con mucho cariño porque de ahí nos sacó nuestro Señor, tanto como pastor como para un miembro. Hay algunas decisiones que son muy importantes en tu vida. La primera de ellas, y por sobre todas las cosas, es: ¿qué vas a hacer con el Cristo crucificado y resucitado? No si crees, esto es un hecho histórico. ¿Qué vas a hacer con este Cristo? La segunda pregunta, una de las segundas preguntas más importantes es: ¿dónde te vas a congregar? Esto es vital. ¿Dónde te vas a congregar? ¿A qué grupo de cristianos te vas a unir para servir junto con ellos a nuestro Señor? La tercera pregunta es: ¿con quién te vas a casar? Pero no es primero con quién te vas a casar y luego dónde vas a congregar. Estamos hablando de tu crecimiento, mis hermanos. Estamos hablando de tu alma, de tu madurez. Estamos hablando de los beneficios del hecho de que Cristo murió por tus pecados y te ha lavado con su sangre preciosa. Y ahora, ¿cómo vas a vivir de este lado de la eternidad correspondiendo a su amor? Entonces, esto es algo muy serio. Si un médico se equivoca y te receta un medicamento equivocadamente, sería culpable de dañar tu cuerpo. Pero ¿te imaginas estar reuniéndote en un lugar donde estén confundiendo tu alma? Por eso es tan importante que nosotros valoremos muy seriamente las confesiones históricas de fe, para que no estemos experimentando y probando nuevas experiencias. No, la verdad es la verdad. Conforme a eso, nuestros hermanos bautistas particulares en la confesión de fe también indagaron y dejaron escrito lo que creen acerca del pastorado. Aquí es donde voy a ir al capítulo 26 de la Confesión Bautista de Fe de Londres. Y si para algunos de ustedes es nuevo esto de la confesión, no se preocupen. Quizá puedan escuchar lo que voy a leer a continuación y les pueda resultar lógico. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros como cristianos leemos la Biblia, sabemos lo que la Biblia dice, pero a veces cuando la iglesia se reúne, ¡pum!, pues resulta que unos hermanos leyeron lo mismo y entendieron otra cosa, y otros entendieron otra cosa, y otros entendieron otra cosa, y al final en la iglesia hay problemas, porque aunque leemos lo mismo, le damos diferentes interpretaciones. Pero por eso es tan importante que lo que interpretamos lo escribamos y juntos como iglesia digamos: a ver, esto es lo que creemos. Para ver si tu interpretación llega a nuestra misma conclusión o por qué razón está llegando a una conclusión distinta a lo que nosotros como iglesia decimos que creemos. Aquí
démonos la oportunidad de poder escuchar. Voy a leer capítulo 26, párrafo 8, y quizá les haga sentido. Dice de la siguiente manera: una iglesia local, reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, los oficiales designados por Cristo, que deben ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para que la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Él les confía o a los cuales los llama, continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. No estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Es lo que hemos venido mirando durante estas enseñanzas, pero qué bonito es que está escrito. Qué bonito es que cualquier persona que puede venir a la iglesia puede leerlo y sus ideas, sus conclusiones pueden ser comprobadas. Una iglesia local reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo, es decir, estamos expresando lo que nosotros creemos acerca de la iglesia, está compuesta por oficiales y miembros. Hace un momento hablé del congregacionalismo, explicaba de dónde surge esta idea de los miembros y de los oficiales. Pero también se nos recuerda que solamente hay 2 oficiales que son designados por Cristo y que deben ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida. ¿Cuáles son esos 2 oficiales o esos 2 grupos de personas que gobiernan en la iglesia? Los ancianos y los diáconos. Hasta ahí no estamos diciendo nada nuevo. Pero si una persona que viene de una iglesia episcopal o una iglesia presbiteriana nos dijera, ¿aquí qué? ¿Pero quién les da cobertura? ¿Cómo que quién me da cobertura? Pues nosotros creemos que una iglesia debidamente ordenada por Cristo no necesita tener una cobertura. ¿De quién me da un apoyo? No, mis hermanos, porque tenemos las Escrituras, tenemos el Espíritu. Cristo está en medio de nosotros, con nosotros y en nosotros. Por lo tanto, nosotros somos guiados por Jesucristo. ¿Pero quién les dice que están en la verdad? Pues pregúntanos, mira nuestro proceder, si es que somos una iglesia de Cristo o más bien nos hemos convertido en una sinagoga de Satanás. Mira a los miembros si tienen juicio y justicia. Mira si están creciendo en semejanza de Cristo. Mira cómo se trata el pecado dentro de la iglesia. Mira cómo se predica. Mira cómo trabajamos para nuestro Señor. Cómo Él nos enseña a vivir en armonía juntos. Cada miembro de la iglesia tomando su lugar. Dinos si se parece a lo que las Escrituras enseñan de una iglesia. Y tú da testimonio. ¿O necesitamos, dice Pablo, de cartas de recomendación de otros? No, escribe el apóstol Pablo, las cartas de recomendación son ustedes como personas. Sus cartas están escritas en sus corazones. Eso, mis queridos hermanos, es algo bello de poder mirar. La gente necesita que alguien les dé un palomazo, algo que los autorice, pero nuestra competencia, escribe el apóstol Pablo, viene de parte de Dios. En el párrafo 8 entonces acabo de leer lo que lo que los hermanos dijeron acerca de lo que creían de los oficiales. No creemos en arzobispos y episcopados, solamente una iglesia local reunida con sus oficiales y sus miembros. Pero el siguiente párrafo dice de la siguiente manera: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia, es que sea escogido para ello mediante la votación ordinaria de la misma, y que sea solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta. Y para el oficio de diácono, que sea escogido mediante el mismo tipo de votación, ya sea apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. ¿Alguna vez han preguntado a algún pastor, ¿y cómo llegó a ser pastor? Muchos van a responder: en el seminario. Es que me mandaron de esa iglesia, llegué y ya era el pastor. Pero ¿qué creemos nosotros? Que la manera que Cristo ha designado para confirmar el llamado, noten que lo que creemos, el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo,
No creemos en que yo soy llamado y yo me pongo. De verdad, mis hermanos, conozco un montón de pseudo pastores que son pastores sin rebaño y que me dicen, yo soy pastor. Ah, caray, ¿y dónde predicas? Pues nada más que ahorita no estoy pastoreando. Entonces, ¿de qué vives? Pues no trabajo, pero estoy esperando que alguien me contrate. ¿Perdón? Son vividores, mis hermanos. Lo triste es que hay iglesias que se la creen. Hay lobos rapaces que se meten a iglesias y que dicen, yo soy pastor. Y la iglesia que no tiene discernimiento, la iglesia que no es confesional y que no entiende el orden de Cristo, gloria a Dios, Dios nos mandó un pastor. Y después terminan en problemas. Lobos rapaces metiéndose. ¿Cómo llegaste a ser pastor? Y nosotros tenemos claramente definido en la confesión cómo creemos que Dios levanta a sus pastores. ¿Cómo lo hace? Los llama, los cualifica y los dota por el Espíritu Santo para ser obispo o anciano en una iglesia. Pero ojo, dice en la confesión de fe, escogido para ello mediante la votación ordinaria de la iglesia misma y que sea solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Puede tener un llamado interno, pero debe de haber una confirmación de un llamado externo. Es decir, alguien puede decir, creo que Dios me está llamando al ministerio. Bueno, pero ¿qué iglesia respalda ese llamado interno? Perdón que lo digas de esta manera, pero no encuentro otra forma. Hay cada loco diciendo que Dios le dijo que debe de ser pastor de tal o cual congregación. De verdad, parece un chiste. Pero de eso están llenas muchísimas iglesias donde llega otro a una congregación, se mete y dice, tuve un sueño. Dios me dijo que viniera y que los pastoreara. Las iglesias que no tienen discernimiento, gloria a Dios. Otra vez problemas, no. Tienes un llamado, pero es un llamado ordinario. Pero tú vas a ser reconocido públicamente mediante la votación ordinaria de una iglesia. Si no hay una iglesia que respalda tu llamamiento, no creemos que sea un llamamiento de nuestro Señor. ¿Qué grupo de personas, qué asamblea, qué comunidad de cristianos da testimonio de que tú estás siendo llamado al ministerio pastoral? ¿Qué comunidad de personas? Eso es lo que nosotros creemos. ¿Se dan cuenta qué bonito es tener una confesión? Algo que todos podemos leer, algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Y obviamente, esto que estoy leyendo, sé que no es las Escrituras, pero es un resumen de lo que las Escrituras dicen. Nos dedicamos a mirar los versículos, a estudiar los pasajes y a concluirlo. Y entonces lo que se hace es se compacta y se resume en pequeños párrafos. Párrafos que tienen versículos de respaldo, pero no a mi conveniencia, sino un estudio claro y sistemático de los pasajes de la Escritura. ¿Qué dice Dios respecto al gobierno? Y todo esto, mis hermanos, tiene un respaldo bíblico. Por último, en el párrafo 10, en el capítulo 26, párrafo 10, dice, siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable, sin tener que enredarse en negocios seculares, y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Además, esto lo demandan la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Miren, mis hermanos, quiero decirlo nuevamente con mucho respeto y mucho temor. ¿Sabían ustedes que hay pastores o hombres que estuvieron en el ministerio pastoral y se suicidaron? Eso es común. Tristemente es común, y en nuestro país es común. Algunos de esos pastores al suicidarse dejan cartas escritas, y al menos tengo frescas 2 cartas donde esos pastores que se suicidan
escriben quejándose de su iglesia, diciendo: yo llegaba temprano, ponía el audio, me esforzaba, preparaba las sillas, estaba atendiendo a la iglesia y la iglesia nunca me valoró. Hombres que entran al ministerio, se cargan de las responsabilidades, son los hacelotodo dentro de una congregación y al final la iglesia no valora el esfuerzo, no podría decir el pastorado, pero no valoran el esfuerzo de esa persona. Al final algunos abandonan el ministerio diciendo: me voy de aquí, porque el ministerio pastoral es difícil, es cargado, es cansado y además nadie lo valora. En el mejor de los casos abandonan el ministerio pastoral. En el peor de los casos terminan quitándose la vida. La pregunta es: ¿por qué? Nuevamente, no hay confesionalismo. No se entiende el orden de Dios para el ministerio pastoral. ¿Y qué estamos nosotros leyendo en este párrafo? Es algo muy bello, porque en el párrafo 10 está dando la labor de los pastores. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo de los pastores? ¿Estar limpiando la iglesia? No, mis hermanos, estar poniendo el sonido, estar atendiendo las cuestiones domésticas de la iglesia, que falta agua, que falta esto, que falta aquello. No, ese no es el trabajo de los pastores. Algunos pastores parecen más diáconos que pastores, pero nosotros definimos claramente y creemos bíblicamente que la labor de los pastores es doble: estudiar la palabra y orar por la iglesia. No quiere decir que no va a hacer otra cosa, pero esa es su principal responsabilidad para la iglesia de Cristo. Mis hermanos, si ustedes alguna vez se les ha encomendado preparar una enseñanza bíblica, saben que cuesta trabajo. Ahora, la responsabilidad que recae sobre el pastor dentro de la iglesia, por eso es tan bello que hayan varios pastores en una iglesia, es estudiar las Sagradas Escrituras en oración para poder alimentar al rebaño de nuestro Señor. Y eso no se da en 5 minutos, mucho menos en una revelación. Y es las cosas que algunos pseudopastores hacen, de que se suben al púlpito y dicen: bueno, Dios me está revelando que les diga esto. Eso no es alimentar al rebaño de Dios. Dios aparta hombres para que inviertan tiempo escudriñando las Escrituras y que cuando suban al púlpito tengan pastos verdes con cuales alimentar al rebaño. Por eso son los 3 títulos: el pastor que alimenta, el anciano que practica y experimenta esa vida, y el obispo que supervisa, no solo lo que está haciendo, sino a su propia familia. Mis hermanos, en México y por nuestra cultura latinoamericana, ¿qué le voy a dar 5 pesos a ese hombre que me pide dinero? Trabaja, hombre, trabaja. El pastor no hace nada. Todo el tiempo está en su casa ahí sentado con sus libros. No, pues que se ponga a hacer algo. ¿Yo qué le voy a andar dando de mi dinero para mantener a alguien así? Y decía un hermano: ¿cuánto estarías dispuesto a dar a una persona que está el día que tus hijos nacen, que está oficiando el funeral de uno de tus familiares, de un ser querido, que está contigo orando por ti cuando estás enfermo, que está dispuesto en el horario que sea, en la situación que sea, para orar por ti y aconsejarte? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por alguien que está cuidando de tu alma, orando por ti? Ahora, no es un cobro, pero si la gente paga ¿cuánto dinero por un psicólogo? ¿Por un médico? Algo que va a pasar en comparación con alguien que está velando por tu alma y que va a rendir cuentas de tu vida y que se esfuerza y te lleva en el corazón, como el sacerdote llevaba el Urim y el Tumim en su pecho y que está buscando tu beneficio, no tu mal. ¿Cuánto estarías dispuesto a valorar una vida así? No estamos acostumbrados por nuestra cultura, por nuestra economía, por lo que queramos, pero nosotros creemos que el llamamiento pastoral es algo elevado, es algo digno, no que valga más que cualquier miembro de la iglesia, pero es un llamado divino a un hombre o a varios hombres dentro de una iglesia local, a quienes Dios va a capacitar y va a poner en la brecha para dar la vida por su rebaño. No asalariados, sino aquellos que ven al lobo y no van a huir, se van a quedar con el rebaño. Mis hermanos, quisiera entonces que
podamos meditar brevemente, muy brevemente, en estos 3 comentarios que encontramos en la confesión de fe. En primer lugar, vamos a hablar de la razón de su elección. En segundo lugar, vamos a hablar de la forma de su elección. Y en tercer lugar, vamos a hablar de su ministerio y sustento. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del pastor. En primer lugar, ¿por qué una iglesia que entiende el congregacionalismo necesitaría elegir? No, a veces creo que una mejor palabra podría ser reconocer. Pero ¿por qué una iglesia debidamente ordenada requiere reconocer o elegir a sus pastores? Bueno, la respuesta que nosotros estamos dando es en el párrafo 8 del capítulo 26. Una iglesia local, reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales designados por Cristo deben ser escogidos y apartados por la iglesia para que la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber. Hay 2 razones por las cuales nosotros requerimos tener pastores en nuestra iglesia. La primera de ellas es para la administración de las ordenanzas. Una cosa es el oficio y otra cosa es el don. Al igual que los profetas, los judíos no creen que Daniel fuera un profeta. Tú y yo creemos que Daniel era un profeta. Pero la comunidad judía no cree que Daniel funja como profeta, y en ese sentido tiene razón. Porque todos los profetas que fueron enviados por Dios fueron enviados a las autoridades a predicar y llamarlos al arrepentimiento. Pero vemos que Daniel no fue enviado ni con Nabucodonosor, ni con Darío, el rey de Persia, a decirle, así ha dicho el Señor. Pero Daniel tuvo profecías y quedaron registradas esas profecías. ¿Se puede separar la profecía del profeta? Sí, mis hermanos. ¿Puede alguien tener entonces profecía o pudo alguien tener profecía sin ejercer el oficio de profeta? Claro que sí, y para eso tenemos a Daniel como un ejemplo. Hoy en día podemos tener a buenos predicadores y maestros de las Escrituras sin que tengan el don de pastor. Claro que sí, podemos tener buenos maestros en las iglesias, pero no porque sean buenos maestros de la palabra de Dios, quiere decir que son nuestros pastores. El don de pastor es un don, a quien Dios capacita en las características que las Escrituras enseñan y se lo regala a su iglesia. Una iglesia amada por nuestro Señor y que está creciendo y se está esforzando en la gracia y en el conocimiento de la verdad, va a dar como resultado hombres piadosos que teman al Señor y que amen a su rebaño. Hombres a quien no tengamos que estarles diciendo tienes que, sino hombres que comienzan a acercarse y aman a su grey. Eso, mis hermanos, es un don. Págale a alguien porque sirva de pastor y no sé si podrían llegarle al precio. Pero aunque tú podrías pagarle a alguien para que pastoreara una iglesia, podría ser que no tuviera el amor y la facultad de dar la vida por el rebaño. Es un don, mis hermanos, es un don. ¿Y saben qué precioso es cuando Dios da a sus pastores? ¿Y para qué son los pastores? Para las ordenanzas. Por eso dice, para que la particular administración de las ordenanzas. Cuando un pastor puede guiar a la grey como el don de Cristo y toma el pan y parte el pan y toma la copa, mis hermanos, es como el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí que yo imito a Cristo Jesús. Estamos viendo el fruto de una madurez, el crecimiento espiritual, lo que aspiramos a hacer en Cristo Jesús. Es un regalo de Dios para su iglesia. Pero también Dios da a los pastores para la ejecución del poder. Tienen la llave de la autoridad. Ya no estamos como en incertidumbre, mis hermanos. Hacía cosas muy feas antes de ser converso. Trabajaba en el Zócalo de la Ciudad de México y aparte de que abunda la gente, abundan las cucarachas.
y yo no lo creía, pero una cucaracha sin antenas no sabe a dónde va. Esa es la forma que Dios les ha dado para saber hacia dónde dirigen. Y les cortábamos las antenas y no saben a dónde van. Mis hermanos, en una iglesia sin pastor se hay incertidumbre. Bueno, somos los miembros, pero ¿quién tiene la autoridad para decirnos es esto y es esto? Porque el Señor lo manda de esta manera. Una iglesia sin pastor, sin un pastor o varios pastores, solamente puede trabajar hasta cierta parte en el estudio de la palabra, en escudriñarlo, pero ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién está facultado para decir es correcto, iglesia? Esta es la voluntad de Cristo, vayamos en esta dirección. Es algo bello saber hacia dónde se va. Qué triste, mis hermanos, y esto está creciendo cada vez más en nuestro país, el fenómeno de las madres solteras. Lo saben cuál es el lugar del hombre, y más hermanas que son madres solteras, cuánto desearían y hoy en Cristo, entendiendo el rol del varón en su matrimonio y en la familia, cuánto desearían tener a alguien que les dijera, se hace así, descansa amor, vamos a trabajar de esta forma, no lo hagas, aunque la mujer hoy se enoje con su esposo, es que mi esposo... Pero mis hermanas, lo he visto también este fenómeno, el fenómeno de la hermana viuda. En vida se enojaba con su esposo, pero el Señor toma la vida de su esposo y ahora ella ya no sabe tomar o no tiene la libertad completa de tomar las decisiones, como antes cuando peleaba con su esposo, pero al menos tenía una dirección. En una iglesia pasa algo muy similar. Estamos incompletos, sin pastores, que tomen la autoridad y nos dirijan. Esta es la voluntad de Dios. Nosotros entonces pensamos que una iglesia local reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros, los oficiales designados por Cristo que deben ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para que la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Él les confía, a los cuales los llama, continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Para eso es que una iglesia anhela a sus pastores. Tienen una dirección clara de parte de nuestro Señor. Pero en segundo lugar, hablemos acerca de la forma en la que ellos son reconocidos y constituidos como pastores. Dice entonces el párrafo número 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que se ha escogido para ello mediante la votación ordinaria de la iglesia misma. Miraremos entonces estas dos cosas, mis hermanos. En primer lugar, dice el párrafo, y esto es lo que creemos, la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo, que es un llamamiento interno para el oficio de obispo o anciano, es que se ha escogido para ello mediante la votación ordinaria de la misma. Es decir, hay una votación, sí, votación, así como ¿por quién vas a votar? Es exactamente lo mismo. Quisiera que me acompañen al libro de los Hechos en el capítulo 14, por favor. Hechos capítulo 14, verso 23. Este es el final del primer viaje misionero de Pablo. En su primer viaje misionero, él está predicando el evangelio en diferentes regiones, pero al terminar de predicar, regresa a visitar las iglesias donde ha estado predicando. Y al regresar, dice la Escritura en el verso 21, Hechos 14, 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
La palabra griega en el verso 23, cuando hablamos si constituyeron ancianos, no es que por dedazo ellos pusieron a los que ellos querían, no. La palabra griega constituyeron hace referencia a que Pablo y Bernabé, después de haber regresado a esa iglesia donde allá habían predicado, preguntaron a la iglesia y dijeron: hermanos, ¿quién de todos ustedes ven que tiene un testimonio de estar viviendo conforme a lo que les hemos enseñado? Y entonces hubo estas personas y hubo una votación a mano alzada en donde la iglesia emitió su voto de reconocimiento público de que ese varón o ese grupo de varones Dios se los estaba dando como pastores. De aquí es donde nosotros encontramos esta enseñanza de una votación. Las iglesias bautistas reformadas creemos en algo que se llama la consulta nominativa. Y los nominados son, de ahí sale la idea de nominación, consulta nominativa. A quien tú, como miembro de la iglesia, y en el ejercicio del discernimiento que mencioné en la enseñanza anterior, puedes ver que Dios te está dando como tu pastor en la iglesia local. Y entonces no puede ser, pues yo creo que el hermano fulanito de tal, porque es que la otra vez yo no tenía de comer y me ofrendó 200 pesos, por eso ha de ser el pastor. No, no puede ser, es el pastor. Es el hermano que me da un ray en la noche y me pasa a dejar, ay, ese hermano, cómo lo quiero, ese es mi pastor. No puede ser eso. Tú debes de crecer en el discernimiento de la palabra de Dios, en entender los pasajes. Los siguientes pastores que les van a estar visitando tienen una serie de enseñanzas que van a estar preciosas para que puedan profundizar en cada uno de estos pasajes. Discernir, como clásico pasaje de 1 Timoteo capítulo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Cómo está en su vida en el entendimiento de lo moral y lo inmoral? Algunas personas a veces tienen que salir de la iglesia por algún viaje, alguna situación, y sabemos que si yo me voy a ausentar de mi congregación en un fin de semana, a donde quiera que esté, mi responsabilidad como miembro de Cristo Jesús es buscar una iglesia donde congregarme. Pero algunos hermanos dicen, es que no hay ninguna iglesia a la redonda, ¿en dónde me congrego? Entonces llega un momento en el que como pastor dices, bueno, pues es que no hay ni a dónde mandar a algún hermano, pero no dejes de congregarte. Pero hay una forma en la que yo le recomiendo a los miembros de la iglesia cuando se ausentan. Quizá es pentecostal, quizá tiene esta relación, quizá el otro, ok, pero puede ser que tenga el Espíritu de Dios. Pregúntale sobre su matrimonio, le digo al hermano. Pregúntale, hazle preguntas respecto al ámbito de la moralidad. Y hay pastores que no valoran el matrimonio. Voy en mi 5º matrimonio, voy en mi 3er matrimonio. Pues ¿qué tiene? Que todos anden de novios entre todos en la iglesia y que todos con todos, y huye de esa congregación, huye. El juicio de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra, Romanos capítulo 1, cuando se ha perdido la brújula de la moralidad en una congregación, hay mala señal. Quizá no entiendan el confesionalismo, quizá no entiendan bastantes doctrinas reformadas, pero hay un temor a Dios. Y eso es un síntoma de que una iglesia ha dejado de ser una iglesia de Cristo y puede ser una sinagoga de Satanás. Pregúntale sobre su matrimonio, pregúntale sobre el noviazgo y pregúntale los 10 mandamientos, le digo a esos hermanos. Entonces, así es como algunos han podido definir. Digo, solo vas a estar ahí 2 o 3 veces porque tuviste que salir. Bueno, pues que el Señor te guarde y ya sabes, regresamos y a quitar las pulguitas que se le pegaron a la oveja después, ¿no? Mis hermanos, nosotros estamos llamados a discernir. Siempre la iglesia está llamada a discernir, no bajo mis principios morales, sino bajo el estándar de la palabra de Dios. No el hermano que me cae bien, el que tiene una labia, oye, ese es nuestro pastor, no. Tú no sabes si es un timador, tú no sabes si te está timando a ti. No podrías caer en el engaño de la superficialidad. Necesitas la palabra, necesitas ser entrenado y capacitado en el discernimiento de los pastores para tu iglesia local. Y entonces
a mano alzada o con las tarjetitas, como sea, necesitas emitir tu voto participativo. Esa es la responsabilidad de un miembro dentro de una iglesia local. Pero el segundo de ellos, dice aquí en el mismo párrafo 9, y que sea solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta, y para el oficio de diácono, que sea escogido mediante el mismo tipo de votación y sea apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. ¿Se dan cuenta? Es una ceremonia solemne. No es como votamos hoy y pues ya ganó pues que este sea el bueno, ya Dios nos bendijo con un pastor, gloria a Dios. No, no funciona así. Es una ceremonia solemne donde la iglesia reconoce públicamente a su pastor y en amor y públicamente y en forma de pacto solemne se someten voluntariamente al liderazgo de su pastor. Entonces, ¿tendremos ovejas que se quejan del pastor? No. Tú lo reconoces. Tú vas a caminar juntamente con tu pastor y lo encontrarás en momentos de gozo y de debilidad. Y tu trabajo no va a ser quejarte de tu pastor, no, pues que no sirve para nada. No, vas a caminar con él, vas a ir hombro a hombro, vas a orar por él, lo vas a sustentar. Él te está sustentando, él también es un humano. No te vas a quejar, es un pacto de amor. Yo como pastor me comprometo a velar por tu alma, a estudiar, a cuidarte, a aconsejarte. Voy a buscar crecer en santidad para tu beneficio. Pero tú como miembro de la iglesia te comprometes a responder a esa muestra de amor. No voy a ser perfecto, voy a fracasar en muchas cosas, pero necesito de tus oraciones. Necesito que tú también ores por mí y camines juntamente conmigo. Es un pacto de amor, es un pacto mutuo. El pastor se compromete a velar por tu alma y tú te comprometes a ponerte bajo la autoridad de este pastor. Entonces juntos caminan. Juntos vamos a caminar al cielo el tiempo que nuestro Señor nos permita caminar juntos. Es maravilloso cuando los pastores pueden ser ordenados públicamente, reconocidos públicamente, y la iglesia reconoce todo el proceso que hubo detrás para poder llamar a ese hombre o esos hombres que están al frente como sus pastores. Pero ya no hay duda, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué tu pastor es pastor? Pues no sé, yo cuando llegué ya era pastor. ¿Y cómo llegó a ser pastor el otro? Pues es que estudió el seminario y él sabe mucho. ¿Sabe mucho? ¿Y su familia? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Cómo sabes que es pastor? ¿Gobierna a su familia? ¿Cuida a su familia? ¿Atiende a su familia? ¿Ama a su esposa? ¿Procura a su familia? Porque si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo son sus relaciones con sus familiares? ¿Cómo son? Puede ver a su papá que no lo visitó, a su mamá que no le regaló su Tamagotchi, guarda algo en el corazón contra ellos, habla bien de ellos, habla mal de ellos, cómo resuelve sus problemas familiares, porque habla mucho de cómo va a tratar a la iglesia. Por eso es tan importante que cuando alguien llega a ser reconocido públicamente como un pastor, nosotros confesionalmente estamos conscientes y tenemos una brújula de que esta es la forma más adecuada de reconocer públicamente a nuestros pastores y líderes. Y por último, mis hermanos, en el párrafo número 10, siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido. Aquí tenemos entonces dos grandes áreas. Primero, estamos siendo claros de cuál va a ser su labor. ¿Cuál va a ser la labor del pastor? Lo tenemos claramente definido. La labor de los pastores es atender constantemente al servicio de Cristo. Y esto es algo que me fascina entender. Yo, aunque soy pastor de una iglesia local, no sirvo a mi iglesia local. ¿Cómo?
¿Cómo que no sirve? Es que yo sirvo a Cristo sirviendo a mi iglesia local. Pero yo no puedo estar solo sirviendo a mi iglesia haciendo lo que ellos quieren que yo haga. Ustedes me reconocen como pastor porque hay un llamado interno que Cristo me ha hecho, en el cual ustedes solamente están reconociendo públicamente, pero el llamado me lo ha dado el Señor. Y la Escritura es muy clara cuando Pablo dijo, si yo temiera a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mi deber entonces no es agradar a la iglesia, eso no me hace grosero. Ser amable, ser paciente, ser diligente, ser tierno, ser cariñoso, ser flexible, ser misericordioso, ser paciente. Esas son las virtudes que deben de haber en el corazón de un pastor para el cuidado del rebaño. Pero no porque hayan esas virtudes, el pastor se va a rendir a lo que la iglesia quiere hacer. Porque entonces quien está pastoreando al pastor pues es el rebaño. Y sería muy gracioso ver un pastor que está huyendo de su rebaño porque lo está persiguiendo el rebaño. No, el pastor va adelante. Y sus ovejas le oyen y le siguen, dice nuestro Señor Jesucristo. Y si el pastor ha sido dado por Dios, van a escuchar la voz de su buen Señor a través de su pastor y le van a seguir a Cristo siguiendo al pastor que Dios les ha dado. Por lo tanto, la labor de los pastores es atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias en dos cosas: el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta de él. Esta parte a mí me asusta mucho, mis hermanos. Dar cuenta de él, del rebaño. ¿Tienes idea de lo que significa? Tú estás casado, vas a rendir cuentas de tu esposa. ¿Tienes hijos? Vas a rendir cuentas de tus hijos. De todo lo que Dios nos ha dado en esta vida, vamos a rendir cuentas. Y recuerdo mucho, trabajando ahí en el centro, ya saben, comercio, negocios, te dan tu bloc de notas, traes tu mandil, pásele que no sé qué, le hago su nota con el papel calca ahí y toda la cosa, y nos daban una pluma, un bolígrafo, y nos decían, no la pierdan, les vamos a dar una nueva, pero me tienen que regresar el bolígrafo vacío. Entonces, pues te encomendaban un bolígrafo, y a mí se me quedó muy claro porque me encomendaron un bolígrafo, y después, ay, mi bolígrafo ya lo perdí, bueno, no pasa nada, me compro otro, y nunca ibas, o básicamente nadie llegaba a la oficina a pedir el cambio, el repuesto, porque todos fracasábamos en el cuidado de nuestro bolígrafo. ¿Te das cuenta? Eso es un bolígrafo y todos nos vamos a reír, jajaja, el bolígrafo. Se pone más seria la cosa. Jajaja, mi hijo, jajaja, tiene 20 años, no quiere venir a la iglesia, no quiere saber nada del Señor, va camino al infierno, ha blasfemado el nombre de Cristo, jajaja. Mi hijo se está perdiendo. Ya nos reímos igual, ¿verdad? Tú eres responsable de estar instruyendo en el temor a Dios a tus hijos, no el pastor, no tu tío, no tu tía, no el abuelo, no la abuela, sino tú como padre. Y al morir vas a rendir cuentas de cómo le enseñaste. Hombres que a veces se rinden en su liderazgo y ceden su liderazgo diciendo, es que si conocieran a mi esposa, no la aguanto, no, es que le digo y hace lo que quiere. Finalmente hace lo que quiere. ¿Se rinde el hombre? Vas a rendir cuentas de haber cedido tu liderazgo a la mujer. Y no vas a poder llegar con Dios en aquel día y decirle, pues es que Señor, tú sabías lo que ella, no, tú sabes. No creas que con Dios es así, que puedes ceder tus responsabilidades. Nunca, ni con tus hijos, ni en tu matrimonio, ni en nada que Dios te ha dado, porque nos dio a su Espíritu para poder gobernar en el nombre de nuestro Señor. No podemos rendirnos ante nada, solo a Cristo Jesús. Que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué voy a hacer lo que el mundo quiere? ¿Por qué lo que el diablo quiere? Yo fui comprado a precio de sangre y he sido liberado de una esclavitud. No me voy a someter a nadie más. Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. No estoy facultado, no estoy capacitado, pero tú ya lo sabías. Por eso me enviaste tu Espíritu, por eso me das una comunidad de creyentes, me das tu palabra, por eso me das un pastor. Estoy capacitado para toda buena obra. Pero nadie puede deslindarse de esa responsabilidad. Y si alguien es llamado al ministerio pastoral, no va a poder decir, es que yo le decía a la oveja
Y no venía los miércoles de oración, no venía los discipulados, no quería y no quería, no quería. Señor, pues es que no quería. Un pastor nunca va a poder quejarse de sus ovejas, aunque la Escritura dice que no es provechoso. Pero un pastor siempre va a buscar a la perdida, ¿cierto? Porque ese es el buen pastor. Y aunque a veces los pastores caemos en carnalidades y decimos, ay Señor, ¿cómo dicen? Ilumínala o elimínala. Pero líbrame de alguien que está uno cargando, porque le digo algo y acabo de sacarla de los espinos y ya le quité todo, volteo y la oveja otra vez está metida. Señor, aunque a veces como hombres, somos hombres, podemos caer en debilidad de pensamiento. Siempre, mis hermanos, el buen pastor tiene que poder buscar. ¿Por qué? Ningún pastor vamos a poder zafarnos y decir, no quería esa oveja, no. Esto es lo maravilloso. La labor de los pastores es atender en oración por el rebaño, en la palabra, velando por sus almas, como aquellos que vamos a dar cuenta, y no es un bolígrafo. Eso me da a mí cosita. Para eso es la membresía, porque los pastores no vamos a rendir cuentas de todas las personas que se congregan en la congregación. Solo de aquellos que han entrado en pacto y voluntariamente han hablado verdad con su prójimo y hemos estado de acuerdo. Viene una persona a la iglesia, comienza a congregarse, el pastor desde el primer día se acerca a esa persona. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Eres converso? ¿No eres converso? ¿Qué estás haciendo? Busco iglesia, sigue viniendo, eres bienvenido. Pero el pastor se acerca. Llega un momento en el que el pastor platica con la persona. Bueno, ya llevas 1 o 2 meses congregándote aquí. ¿Cuál es tu intención? ¿Quieres quedarte en esta congregación? ¿Qué estás buscando? ¿Estás comparando iglesias? ¿Cuál es tu intención? Se habla de verdad. No, si me gusta aquí, me quiero quedar aquí. Muy bien, pues entonces el siguiente paso es formaliza tu membresía en esta iglesia local. ¿Cómo? ¿Como el SAMS? Sí, como el SAMS. ¿Por qué? Porque yo voy a rendir cuentas de las ovejas que Dios me ha encomendado. ¿Eres una oveja que Dios está mandando a que yo cuide? ¿O eres un carnero que anda saltando de aquí para allá? Pero por eso es que los pastores somos claros. ¿Cuál es tu intención al estar en esta congregación? ¿Ves en mí las cualidades de pastor? ¿Estás dispuesto a someterte en amor a mi liderazgo? Pregúntame lo que quieras. Si son cuestiones de la Biblia, pregúntale a mi esposa, observa a mi familia. Pero no es saludable que estés en esta congregación por mucho tiempo sin formalizar tu estadía, porque no es bueno para tu alma. Y un pastor que ama a las almas tiene que hablar claramente con esas personas. Que sigan viniendo y todo sin formalizar es una responsabilidad que ellos deciden tomar y que nosotros oramos porque nuestro Señor les muestre que la Biblia enseña la membresía de una iglesia local. Pero entonces los pastores vamos a rendir cuentas de quiénes. Vamos a rendir cuentas de las ovejas que voluntariamente se someten a ese liderazgo y que juntos estamos haciendo iglesia. Siempre le digo a la iglesia local, yo no puedo ir a visitar una casa donde no me han invitado. ¿Cuántos pastores han caído en problemas? Porque un día vinieron a la iglesia unas personas, 2 o 3 veces a la iglesia, y resulta que son o ladrones o que le pegan a sus esposas, y entonces dicen, yo me congregaba en esa iglesia. No, espérame. Que tú vinieras a la iglesia es una cosa, que fueras parte de la iglesia es otra. La gente no lo entiende. Pero si yo como pastor me metiera a la vecindad de ese hermano que lleva 3 domingos y que voy a su casa y que le digo, no le pegue a su esposa, pues voy a terminar golpeado igual y me van a encontrar, pastor, que lo detuvieron, ¿no? Ahí en periódico, en la portada del periódico. Mis hermanos, el pastor cuida de su rebaño, no anda de chismoso metiéndose donde no. Por eso la iglesia tiene un orden. Y aquellos que son parte de este rebaño son aquellos por quienes el pastor va a orar, estudiar. Y cuando uno está preparando los sermones, cuando uno está preparando el alimento para el rebaño, tiene en mente a su rebaño. No para echar indirectas del púlpito, sino que piensa en la necesidad que tiene el rebaño. De verdad que es una gran bendición tener pastores en una iglesia local. Y por último, estamos hablando
en la segunda parte de este párrafo diciendo, es la responsabilidad de las iglesias que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Aquí pensemos en lo que nosotros creemos. Dice entonces este párrafo, y es lo que creemos, es la responsabilidad de las iglesias. Tú tienes un pastor y se va a dedicar a velar por tu alma, a estudiar las Sagradas Escrituras, a aconsejarte, a estar disponible. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Porque no todo es de aquí para allá, también es de allá para acá. Yo como miembro de la iglesia tengo una responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? No solo darles un respeto debido, no solo hablar verdad con mi pastor, no esconderle nada a mi pastor, sino también es mi responsabilidad compartir con ellos todas las cosas buenas según mis posibilidades. ¿Para qué esas cosas buenas? Para que los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares. Estamos hablando del sustento de los pastores. Repito, en nuestro país, por la herencia que tenemos, no estamos acostumbrados muchas iglesias a sustentar a nuestros pastores. No, yo le di 50 pesos la otra vez al pastor. ¿50 pesos? ¿Cuánto está el kilo de tortillas? No sé aquí, pero allá en mi pueblo está en 24, no 23, más el peso de papel, 24. ¿A cómo está el huevo? ¿3 pesos cada huevo? Eso es algo bueno para un pastor. ¿Han visto pastores que están necesitados y que están escaseando? Yo sí, conozco a muchos de ellos que quieren hacer la obra de nuestro Señor, pero están luchando en sus corazones porque no les alcanza. Y Dios los ha llamado a velar por el rebaño, pero también tienen familias. Y ellos se esfuerzan, mis hermanos, luchan por estudiar las Escrituras, aman al rebaño, pero también tienen una familia que mantener. Y la iglesia los descuida. La iglesia no entiende el cariño que Dios tiene para con ellos al darles pastores. Esto es algo que debemos de evitar. Nosotros creemos que es la responsabilidad cuidar de los pastores, pero me gusta cuando dice, y también ellos, o sea los pastores, puedan practicar la hospitalidad con los demás. Es decir, es la responsabilidad de una iglesia el esforzarse, entendiendo el valor que tiene un o varios pastores en su iglesia, según sus posibilidades, darles un sustento que ellos puedan vivir y ser hospitalarios para otros. Se pide que el pastor sea hospitalario, pero pues no te puede recibir en la casa porque pues no tiene camas donde recibirte. Pero usted, pastor, tiene que mantener y ser hospitalario. Pues te doy mi cama. Pero un pastor hospitalario, pues el salario que se le dé al pastor debe de ser también porque el pastor es hospitalario. Si tú compras 1 kilo de tortillas, pues él va a comprar 2, porque van a haber personas en su casa que él va a recibir para estar alimentando, seguir predicando el evangelio. Esto, mis hermanos, es digno de pensarse. Además, dice el párrafo al final, esto lo demandan la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el evangelio vivan del evangelio. En Mateo 6:33 nuestro Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En aquel día ya no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. En aquel día ya no vas a tener que estar educando a tus hijos, no vas a tener que estar trabajando en tu matrimonio, tampoco vas a ir al trabajo secular. Pero ¿saben lo que sí va a perseverar para siempre? Es la iglesia de Cristo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que pensar, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿En qué estás invirtiendo? Dijo nuestro Señor, no te hagas tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan y el orín y la polilla corrompen, sino haz tesoros en el cielo. La iglesia, mis hermanos, debe de ser una prioridad de nuestros corazones. La obra de Cristo, el orden de Cristo. Estamos en medio de una guerra y si la iglesia no se esfuerza por estar debidamente ordenada y constituida,
Las puertas del Hades podrían en alguna forma, de alguna manera, llegar a prevalecer o a debilitar una iglesia. Pero esta es una responsabilidad de todos nosotros. No quedarnos dormidos al volante. No esperar a que nos manden un pastor y nosotros, bueno, pues a ver que lo mantengan desde la iglesia madre. No esperar que otros pastores los mantengan también, no. Es nuestra responsabilidad. 1, reconocer su llamado. Número 2, recordarle su llamado. Y número 3, sustentar ese llamado. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia de Dios. Si estamos participando en la obra de Cristo, es nuestro privilegio y es la forma en la que podemos, al no ser pastores, servir a la obra de nuestro Señor. Amén.